del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenidas, no, porque los bienvenidos estamos aquí arriba a la última sesión. De vosotras se puede decir aquello de vosotras sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, así que nos corresponde un café, ¿no? Que ya lo van a preparar ahora a las 7:30. Y como siempre damos muchísimas gracias a don Rubén, que está aquí fielmente y que es el ponente de hoy, Yo solamente introduzco y cierro. Sí que me gustaría ya hacer algún pequeño anuncio y sondeo al mismo tiempo. Pienso, por algunos casos que han ido abandonando la presencia aquí en la sala durante el curso, que a lo mejor ponerlos los martes el año que viene, pensando en un curso de San Lucas, sería a lo mejor, pero me gustaría sondear. A ti no, a ti los miércoles. ¿Y los demás? Da igual, ¿no? La mayoría podéis igualmente un día u otro. Bueno, seguimos con los sondeos, Bien, al final hay que sumar y ver qué le viene mejor a la mayoría. Vale, bueno, pues nada más. Ya iremos avisando a lo largo del verano de la oferta. Curso va a haber, segurísimo. Añadiremos seguramente también otro de ejercicios espirituales en la vida ordinaria, y que añadir que nunca coincidiría con este. Lo hagamos el día que lo hagamos. Pues muchas gracias a don Rubén, porque sé que es un esfuerzo grande para él estar aquí, y bueno, pues ya te dejamos para que nos ayudes a resucitar según San Marcos, ¿no? ¿Se oye bien o demasiado alto? Bien, vale. Pues vamos allá. Hoy llegamos ya al último capítulo del Evangelio según San Marcos, el capítulo 16, que versa en torno a la resurrección. Pero mientras tanto voy diciendo que no os ha llegado nada porque no he hecho el PowerPoint todavía, pero bueno, os llegará. No, el mes de mayo os podéis imaginar, en las parroquias es entre romería. En 2 pueblos, doble romería, comuniones, 2 pueblos, doble comuniones. Se añaden bautizos, se añaden exámenes del mayor y corregirlos, exacto, en fin. Y la distancia. Pero bueno, eso es lo de menos, porque en este caso rehacer el PowerPoint luego se envía por correo y no hay problema, ¿no? Pero este en Hinojosa es San Vicente y San Román de los Montes. Más profundo todavía, más sierra profunda. Don Felipe. Sí, bueno, llegamos al último día, que es la resurrección, y sacaremos algunas conclusiones. Vamos allá. Directamente. Vale, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Vale? Lo primero de ello es, si cogéis cualquier Biblia, en el versículo 9, generalmente o bien anota a pie de página o bien en el propio texto, viene final canónico, porque hay dudas de que sea de puño y letra de San Marcos. Entonces es una cuestión
tal vez tétrica. Pero, como veis, entre corchetes hay una indicación que creo que está dentro del proyecto y de la composición literaria de San Marcos. Entonces, dependiendo de qué respuesta demos a esta problemática, San Marcos nos dirá una cosa o nos dirá dos. Entonces, vamos a afrontarla brevemente, espero no ser ni técnico, ni aburrido, pero afrontarla por luego leer el mensaje en profundidad. Y luego hay dos grandes escenas, o también los signos históricos de la resurrección del Señor. El primero es el sepulcro vacío, sería la primera escena, los 8 primeros versículos, y luego están las apariciones. Entonces, son las dos pruebas de que Cristo ha resucitado. Generalmente no hay sepulcros vacíos salvo que hayan robado el cuerpo, y en este caso tenemos un sepulcro vacío y el cuerpo no ha aparecido, no lo han robado, ¿no? Y segundo es que se ha aparecido vivo, ¿no? Entonces, esas dos son las pruebas que corroboran el hecho histórico de la resurrección. Pues esas son las dos grandes escenas. Dentro del sepulcro vacío veremos que la estructura típica de San Marcos hay como 3 escenas. En la primera y en la última están las mujeres, y en el centro está el corazón, que es el mensaje del mensajero celeste, que afrontaremos y veremos que es un doble mensaje. Y luego el relato de las apariciones también tiene 3 escenas, las dos primeras muy breves, que constatan, vais a ver que todas las escenas tienen como una estructura similar. La iniciativa la toma Jesús, se describe el acontecimiento de la aparición con algún rasgo que puede resultar interesante, y se concluye con que los discípulos no creyeron. Y en la tercera se da la vuelta a la tortilla y los discípulos apóstoles no solo se convierten en incrédulos, sino se convierten en misioneros, ¿no? Porque viene el mandato de ir al mundo entero y anunciar el Evangelio. ¿Bien? Un poco lo que vamos a ver. Pues entramos con la problemática. ¿Dónde termina el Evangelio de San Marcos? ¿Vale? No hay duda que hasta el versículo 8 del capítulo 16, eso es de San Marcos. ¿Por qué? Porque está en todos los manuscritos unánime. ¿Cuál es el problema? Que a partir de ahí, en 2 manuscritos que son muy de fiar, el Códice Sinaítico y el Vaticano, generalmente esto os suena chino-japonés, ¿vale? Pero cuando una variante textual aparece y coincide en estos 2 manuscritos, se considera que es la verdadera, la original. Entonces, que falte en los 2 códices más importantes es como para decir, ¿esto es de San Marcos? Y ahí empiezan las dudas. Además, encontramos no solo un final, es verdad que tenemos un final canónico, ¿vale? ¿Por qué le llamamos canónico? Porque la Iglesia ha discernido que está inspirado por el Espíritu Santo, y por eso se usa en la liturgia. Es más, el día de la fiesta de San Marcos se usa un texto de este final canónico, que si no fuera San Marcos, pues dime tú. Vamos, no tienes capítulos para elegir, que he escrito yo, y elige justo para mi fiesta el que no he escrito yo, ¿no? Paradojas de la vida. Entonces, no solo encontramos este final canónico, sino que encontramos otras 2, incluso 3 opciones de final. Lo cual hace pensar que si alguien se vio en necesidad de añadir un final distinto, es porque se había perdido, porque no encajaba. Si nos vamos además al versículo 8, termina de una manera muy llamativa. Y es: ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, no dijeron nada a nadie, tenían miedo pues. Ese es el fin, literal, ¿no? Ni que San Marcos fuera abajo. He comprado 4 lechugas pues, ¿no? Vamos a ver que ese es uno de los argumentos que yo usaré para defender que sí, que el final es de San Marcos. Vale. El problema se entiende y de dónde brota
Este final canónico es más antiguo de los que muchos estudiosos consideran, porque ya le citan santos padres del siglo II, ¿no? Entonces es muy importante. Posibles soluciones, ¿vale? La primera posible solución es que San Marcos termina en el versículo 8 y como el final es tan truculento, pues algún discípulo de la iglesia primitiva se vio obligado, ¿no?, en la necesidad moral, ¿no?, de añadir. Y añadió por una triple razón, ¿no? La primera es el final. ¿Cómo va a terminar el Evangelio con las mujeres huyendo y en silencio? Y entonces, ¿cómo nos enteramos de la resurrección? Entonces hay que añadir que o bien el Señor se ha parecido a otros que sí que dan testimonio, o bien, como uno de los finales alternativos dice, las mujeres, tras pasársele el miedo, se lo dijeron a los apóstoles, se aparecía a los apóstoles y tras ascender al cielo les envió. Ese es el final alternativo. En un versículo te dice todo. Segunda opción. Hombre, si la resurrección tenemos dos pruebas, quedarnos solo con el sepulcro vacío es usar la mitad de las cartas, ¿no? Vamos a usar también la carta de las apariciones. Y como 1 Corintios, que es pues, de las primeras cartas que escribe San Pablo después de Tesalonicenses, habla de las apariciones, era comúnmente aceptado que Jesús se apareció, o sea, nadie se lo está inventando, ¿no? Entonces, hacemos un resumen de todas las apariciones o de las que consideramos más importantes y así corroboramos al sepulcro vacío las apariciones. Entonces, resumir los otros. O bien, dar fuerza a la labor misionera de la Iglesia, porque estas apariciones, el foco de atención queda en el envío misionero. Y se añade al envío misionero una serie de signos que acompañan la predicación apostólica, aunque beban un veneno mortal, no les hará nada, y expulsarán demonios, tal, como dar fuerza o validez a la predicación apostólica. Estas serían las tres posibles razones por las que se añadiría este final canónico, ¿no? Que no hay duda que es inspirado. Segunda solución, pues era de San Marcos. El tema es que se perdió. Tiene una fácil explicación. Gracias. Está en la Biblia. Imaginaos que es el Evangelio de San Marcos. De los manuscritos se usaban mucho. ¿Cuál es la parte que se me ha descuajeringado? La última página, ¿verdad? ¿Cuál es la parte que se ha perdido? Pero claro, si en un manuscrito muy usado y por tanto de mayor valor, que posiblemente estuviera al origen del Vaticano y el Alejandrino, le pasa como a mi Biblia, que me sirve de ejemplo perfecto, ¿no? Le pasa como... Ah, vale, no, entonces, pues eso, que vamos a suponer que... Está la cámara. Vamos a suponer que la Biblia es el Evangelio de San Marcos, ¿no? Entonces, del uso, pues ¿qué le pasa a mi Biblia? Que he perdido la última página. Entonces está descuajeringado. Claro, si este manuscrito, que es el más usado y el más valioso, es el que copian los monjes, lo copian sin la última página, entonces el mal de la falta se extiende muchísimo. Entonces, eso explicaría que no esté. Ahora, algunos manuscritos lo conservaron y por eso lo tenemos. ¿Por qué creo que este final sí que es obra de San Marcos? Uno, porque las razones que hemos visto en negativo para negar que sean de San Marcos no prueban nada. Hombre, tienen su sentido, funcionan, pero no prueban nada. Sin embargo, hay otras razones que sí que tienen más peso para hablar de que es autoría marcada. Primero, San Marcos nunca pone en labios de Jesús una profecía o un anuncio que no se cumpla. Nunca jamás en todo el Evangelio. O sea, cuando ha dicho, me vas a negar 3 veces, ¿se cumple o no se cumple? Me va a traicionar uno de vosotros, ¿se cumple o no se cumple? Y así con todos, ¿no? Herirán al pastor, se dispersarán las ovejas, ¿se cumple o no se cumple? Mirad que el Hijo del Hombre está subiendo a Jerusalén y va a ser azotado, pero al tercer día resucitará. ¿Se cumple o no se cumple? Pues hombre, si nos quedamos en el versículo 8,
Hombre, una cierta noticia de la resurrección hay, pero una constatación de la resurrección no. Y sobre todo, quedaría sin cumplir uno de los momentos de revelación más importante que vimos el último día, que es en el Sanedrín, cuando el sumo sacerdote le conjura: te conjuro, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Dice: yo soy, de manera solemne. Y luego dice: veréis al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo. ¿Cuándo se cumple el Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo? En el versículo 19, creo que es, o 20, en la ascensión. Entonces, si esto no fuera de San Marcos, habría un anuncio de Jesús que quedaría sin cumplimiento, y esto solo sucedería en este caso, que no es muy propio de San Marcos. Bien, el primer argumento. Segundo, el querigma primitivo, ¿vale? Ya sabemos, por lo que vimos hace 3 millones de años, el primer día que nos vimos las caras, ¿no?, que San Marcos recoge la predicación oral de San Pedro. En el anuncio querigmático de San Pedro, tal y como aparece en Hechos de los Apóstoles, no solo habla de la resurrección, sino que habla de las apariciones del resucitado. Entonces, forma parte del querigma primitivo el hablar de la tumba vacía y de las apariciones del resucitado. Si San Marcos va copiando el querigma y la predicación de San Pedro, y San Pedro en otros discursos habla de las apariciones, no tendría mucho sentido que justo en esta, que es la predicación por excelencia de San Pedro y que va a pasar a la historia, no hable de las apariciones. Tercero, mirad, el hecho de que termine en el versículo 8, como algunos defienden, tiene una clave o un aliciente para el lector chulo. Resulta que hemos hecho este recorrido para aprender a ser discípulos y conocer quién es Jesús. En la cruz conocemos que es el Hijo de Dios, le hemos conocido con San Pedro, es el Mesías, el Hijo de Dios, pero parece que ha fracasado, y justo cuando se verifica que todo se ha cumplido y que todo ha llegado a la perfección, van las mujeres y se callan. Entonces yo, que estoy leyendo, me entra pues si la mujer no dice nada, ya lo digo yo. Y entonces se convierte como una llamada de atención al lector. ¿Vas a dejar que este mensaje se quede sin anunciar? Y entonces interpela al lector para que se convierta en testigo de la resurrección, porque él lo sabe. Él ha escuchado junto con las mujeres el mensajero celeste. Entonces se convierte él en testigo de la resurrección. Esto, dice, ay, que es tan bonito y encaja tanto con el camino discipular, ¿no?, que no extrañaría que San Marcos termine así. Pero es que eso mismo encontramos en la misión apostólica, al mundo entero y proclamar el Evangelio. Es decir, el lector se siente interpelado también de esta misión que el Señor confía a los apóstoles. Es más, es que parece como dos momentos. Uno es el ir a Galilea, allí le preceden, ahora lo vamos a explicar, y el segundo es conviértete en discípulo. Entonces creo que quedarnos solo aquí es que el mensaje de San Marcos se nos quede solo en el 1, cuando hay 1, 2 e incluso hasta 3. ¿Bien? Además eso, este final directamente dirigido al lector es un recurso más de la novela romántica o moderna del siglo XIX que de la novela o de los relatos con tinte histórico del siglo I después de Cristo. No encaja mucho este recurso con... Pero bueno, a mí no me parece tampoco muy importante. Otro detalle. En las apariciones, ¿cómo aparecen los discípulos? Como incrédulos. Claro, la primera vez aparecen así, ¿eh? Yo fíjate que las veces que ha ido Jesús anunciando que iba a morir en la cruz, se lo creían a pie juntillas, ¿eh? No tenían ninguna duda, ni ningún tipo de incredulidad, ni... ¿Es el que encaja a la perfección? Encaja en el ser de los discípulos. Es más, en la tercera aparición les hace un diagnóstico.
¿Seguís duros de corazón? ¿Os acordáis que en la primera etapa discipular, los 6 primeros capítulos, tanto tiempo que lo vimos, ¿no? Terminaba cada etapa con un rechazo a Jesús? Primero eran de los más lejanos, los fariseos y herodianos, luego de más cercanos, sus paisanos y parientes, y luego los más cercanos, sus propios discípulos. ¿Y cuál era la enfermedad que denotaba ahí? Esclerocardía, dureza de corazón, y ofrecía la curación. ¿No os acordáis? ¿No os acordáis? La dureza de corazón se cura recordando. Pues aquí les voy a decir lo mismo. Duros de corazón. Y curioso, ya no hace el ejercicio de ¿no os acordáis que os había dicho que iba a resucitar? Y viene María Magdalena y os lo dice y no lo creéis. Vienen los de Maú, os lo dicen y no lo creéis. Pero no os lo había dicho yo. Acordaos. Aquí no. Aquí ya el acordaos se lo guarda porque ya ha hecho ese ejercicio de curación antes, ¿no? Pero ahora lo explicaremos, ¿no? El caso es que la descripción de los discípulos encaja con la que se nos viene haciendo a lo largo del Evangelio, entonces encaja. Es más, hay temas que aparecen en este final canónico que aparecen también en el resto del Evangelio. La misión, también en el capítulo 13 que se envía. Y el que a mí me parece más tumbado. Una de dos. O San Marcos era vasco, ¿tenían miedo pues? ¿O ahí falta algo? Porque pues es una conjunción subordinada y no hay ninguna oración subordinada que vaya con la primera y que explique el por qué tenían miedo, ¿no? Entonces, terminar con el pues no encaja mucho, ¿no? Bien, entonces, en mi humilde opinión, creo que ambas partes son de San Marcos y la ausencia en los manuscritos principales se debe a el uso de los manuscritos principales que se pierden por la parte final, cada próximo. Además, eso es que el libro tú lo dejas apoyado así. O sea, igual que esta también del uso ya está flojita, pero la de abajo es la que apoya y es la que más sufre, ¿no? Bien, la problemática, ¿vale? Esto es para que, o sea, eso, voy a explicar todo como de San Marcos. Y pasamos. Vamos a poner el tiempo demasiado. Esto tiene que haber sido 10 minutos y está 20. Pero bueno, vamos allá. Sepulcro vacío. 3 escenas. Las mujeres, vamos a llamarla múltiples acciones, porque aquí están hiperactivas. Luego el mensajero celeste que está en el centro y luego la reacción paradójica de las mujeres. Desobedientes, las únicas que se mantienen fieles en la cruz y ahora que en lo bueno, la parte buena van y se lo callan. Vamos, que manda. Vamos a leerlo y así lo tenemos todos en el oído y es más fácil explicar. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Se decían unas a otras: ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Y levantando los ojos ven que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús de Nazaret el crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde lo pusieron. Pero id a decir a los discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie, tenían miedo, pues. Vamos a dejar porque tenían miedo, ¿vale? Y así lo dejamos un poco como múltiples acciones, ¿vale? Si os acordáis, esta escena forma parte del último tríptico de la Pasión. Así teníamos las mujeres al pie de la cruz como testigos, en el centro la solicitud de José de Arimatea a Pilato que le permita descender el cuerpo y enterrarlo, y la sepultura, declarando la inocencia, y en la otra parte del marco, las mujeres como testigos de la resurrección. Entonces se cierra el círculo. Testigos de la pasión,
testigo. Muerte, testigos de la resurrección. ¿Bien? Entonces nos conecta con el episodio anterior, la gran parte anterior, que es la pasión. Sin embargo, en el texto anterior aparecían 2 mujeres y la Virgen. Aquí aparecen 3, no aparece la Virgen, aparece una nueva. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué se nos añade una más? Pues puede ser debido a 2 razones. Lo primero es que las mujeres aparecen por lo que van a hacer, se disponen a ungir a Jesús. Ya vimos con el primer relato que abría la pasión, que apareció otra mujer ungiendo a Jesús, que era un gesto de caridad, de cariño, de ternura. Entonces, como estas mujeres se disponen a hacer lo mismo, son modelo de discípulo. Se disponen a practicar la caridad con Jesús. En el caso de la de Betania, vivo, en este caso ya muerto. El hecho de que pasen de 2 a 3 es que hay 3 discípulos que tienen un lugar especial dentro de los 12. Y San Marcos lo remarca mucho. Entonces estos 3 especiales son testigos de momentos especiales. Como Cristo es Señor de la vida, resurrección de la hija de Lázaro. Como Cristo es Dios, transfiguración. Como Cristo es hombre y por eso repudia en la pasión. Aparta de mí este cáliz, pero no será mi voluntad sino la tuya. Entonces han sido los testigos como de la identidad o de la revelación de quién es Jesús. Entonces estas van a ser testigos del culmen de esta manifestación con la resurrección, porque sean 3 también. Entonces se crea ese juego de los 3 íntimos, los 3 testigos de lo importante. Indicaciones de tiempo. ¿Vale? Ya vimos que en la Pasión San Marcos lo indicaba y con precisión. Aquí tenemos. Pasado el sábado, el primer día de la semana, muy de madrugada la salida del sol. A ver, si ya me has dicho pasado el sábado, pues ya sé que después del sábado viene el domingo, que es el primer día de la semana. No hace falta que me lo repitas, ¿no? Es muy de madrugada, pues me imagino que es al amanecer, vamos, no hace falta que... O sea, me hago una idea, ¿no? ¿Por qué me repites las indicaciones, no? Ya vimos que esta insistencia en la indicación cronológica marca que todo está pensado, diseñado, planeado por Dios, contado, medido y hasta entonces, el hecho de que se insista que fue en ese momento, se nos está diciendo que se está cumpliendo el plan de Dios. Estaba todo pensado, orquestado, como vimos en la Pasión. Pero además, el hecho de que aparezcan como descritos en dueto, ¿vale?, nos da otras 2 indicaciones interesantes. La primera es que es un recurso que se suele usar en la apocalíptica. Y la apocalíptica, sabéis que refleja la revelación definitiva de Dios. Entonces, con estas indicaciones y ese tono apocalíptico se nos está diciendo, hemos llegado a la era definitiva. O sea, aquí llega el momento definitivo, culmen, con la resurrección de Cristo. Y la segunda indicación es que a lo mejor, además del sentido temporal o histórico, tiene también un sentido simbólico. Vamos viendo cada una de estas indicaciones. Pasado el sábado, obviamente tiene una indicación temporal. Y es que, ¿por qué las mujeres pueden ir a ungir? Porque ya ha pasado el día de descanso. Si está en el día de descanso no le pueden ungir. Si no la han ungido cuando la han enterrado, que era cuando había que hacerlo, porque era día de descanso, dice, ahora ya pueden, y por eso van a hacerlo, ¿no? Entonces tiene su lógica. Pero también tiene otra indicación. ¿Os acordáis? A la llegada a Jerusalén, Jesús, con el acto de la purificación del templo, indica que hay un lugar nuevo de encuentro con Dios, su propio cuerpo. Ahora está indicando que hay un tiempo nuevo de encuentro con Dios. Ya no es el sábado, ha pasado el sábado, y ahora el día de encuentro con Dios es el día siguiente al sábado, domingo. Entonces está dando una indicación a los cristianos, que posiblemente eran criticados por los judíos. Vaya, vaya, si la Biblia dice que hay que celebrar el sábado, ¿por qué vosotros celebráis el domingo? Pasado el sábado, porque ha pasado. Entonces hay una indicación teológica.
Esta indicación temporal teológica viene completada con el primer día de la semana. Indicación temporal, el domingo. Pues si está pasado el sábado, pues el domingo ya está, pues que nos ubica en el día concreto que es, ¿no? Acontecimiento histórico, la resurrección tiene lugar el domingo de resurrección. Pero tiene también un carácter simbólico, lo llama el primer día de la semana. Obvio, cuando termina, pues empieza una nueva, pero hace remarcar o hace caer en la cuenta de que está comenzando algo nuevo. Y hay una semana por excelencia que termina con un sábado, que es la semana de la creación. Entonces, si el descanso aquel ha pasado, está comenzando una nueva creación. ¿Bien? ¿Vale? Las otras indicaciones, ¿no? Dice, muy de madrugada a la salida del sol. ¿Vale? Nos indicaría más el momento concreto. El hecho de que se matice que es a la salida del sol aclara eso, el primer concepto, madrugada, porque puede ser todavía de noche o ya con una cierta claridad, ¿no? Entonces ayuda a entender la lógica del relato. Si van de noche y no se ve tres en un burro, pues ¿qué van a ungir? Si no van a ver, les va a tocar esperarse y demás, ¿no? Entonces, el hecho de que se lo indique al salir el sol quiere decir que ya se veía un poco y que tiene sentido lo que van a hacer, que es, o tratan de hacer, que es ungir a Jesús. Pero tiene también un sentido teológico o simbólico. Y es que está surgiendo el sol. Si os acordáis, en el Benedictus, la llegada del Mesías estaba prevista y descrita como el nacimiento del sol. Nos visitará el sol que nace de lo alto. Entonces, esta expresión de al salir el sol está de alguna manera corroborando que efectivamente que Jesús es el Mesías y con él se instaura esta era definitiva. ¿Vale? No me quedo más en las indicaciones de tiempo, que creo que ya le hemos hablado bastante. ¿Qué hacen las mujeres? Lo primero que hacen es prepararse, entonces ponen todo para ungir a Jesús. Su acción a lo que van al sepulcro es a ungir. En otros relatos, por ejemplo en San Juan y creo que en San Lucas, van a ver, pero en San Mateo y San Marcos van a ungir. Entonces lo preparan todo y aquí hay una doble indicación. Cuando describen los aromas, uno, nos hace pensar en la cantidad de aromas que había traído también José de Arimatea y por tanto la dignidad de aquel a quien van a ungir. Esto especialmente lo desarrolla San Juan, que ampliando los kilos y kilos de perfume, vamos, ni en el entierro del rey David se usó esa cantidad de perfume, ¿no? Entonces, como decir, es que no es un hombre cualquiera, ¿no? Es hombre Dios, ¿no? Entonces hay que usar todos los perfumes del mundo mundial, ¿no? Kilos y kilos, ¿no? Porque es el rey de reyes. No solo habla de la alta dignidad del que van a ungir, sino que se crea una conexión de la que ya hemos hablado con la unción generaria. Entonces lo tienen todo preparado, pero date, que se levantan, se pone el despertador para ir a ungir y cuando llegan no lo pueden ungir. Y esta es la tensión narrativa que se genera en el lector. No le pueden ungir, primero, por el diálogo que llevan, porque hay un obstáculo. Dicen, vamos, que no hemos puesto el despertador, hemos ido madrugando, tal, que tenemos los ojos pegados con la legaña y no hemos caído en que está la piedra. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quién nos va a mover la piedra? ¿Cómo le vamos a ungir? Primer obstáculo. El obstáculo desaparece. Entonces levantan la mirada y ven la piedra correr y dicen, vale, pues vamos a ungir. O sea, ni se preguntan de un terremoto, ¿qué ha pasado? ¿Han robado a Jesús? O sea, claro, María Magdalena en San Juan llega, ve la piedra correr y dice, ¿qué ha pasado? Voy a contárselo a San Pedro. Y va corriendo, ¿qué se han llevado al Señor? Pero si no te has asomado a ver si estaba o no estaba, ¿no? Pero se la han llevado porque... Aquí no, aquí dice, mira, ya se nos ha quitado el obstáculo, vamos a ungir. O sea, su obsesión es, vamos a ungir a Jesús, ¿no? Entonces, el primer problema se resuelve. Pero detrás de la resolución de este problema hay
dos detalles importantes que no quiero pasar por alto. El primero es cómo descubren que este problema se ha resuelto, alzando la mirada, es decir, mirando hacia arriba. Es una indicación de una mirada de fe, una mirada sobrenatural, no una mirada humana. La mirada humana se queda en nuestro horizonte, la mirada sobrenatural es hacia arriba. Hay como una mirada de fe que les soluciona o les quita el obstáculo. Y lo segundo es cómo aparece descrita la piedra quitada, y es compasivo. La piedra estaba movida. Y no se nos dice la gente, por un terremoto, por los ángeles del cielo. En los otros evangelios sí, un ángel retiró la piedra, un terremoto hizo que la piedra se partiera en... Aquí no se nos dice el complemento agente. Es lo que se llama pasivo teológico. Es Dios el que ha quitado ese obstáculo. ¿Vale? Entonces, una vez que se ha quitado el primer obstáculo, llegan a ungir, ¿no? Y entran en el sepulcro y date. Segundo obstáculo. Si no está, ¿cómo le vamos a ungir? Pues nada, le echamos al hombrecito, este joven que hay aquí vestido de blanco, pues le perfumamos y ya está. Y así, pues, usamos los perfumes para algo, ¿no? Entonces, cuando entran en el sepulcro, descubren un joven de blanco y ellas se llenan de asombro y temor. Y esto nos pone en contexto para entrar en la siguiente escena, que es el mensaje del mensajero de Cristo. Vale, el asombro y el temor, esta doble reacción que experimentan las mujeres, es la reacción típica cuando Dios se manifiesta o algún mensajero de Dios se manifiesta. El ángel Gabriel llega a la Virgen y María se turba. Es decir, cuando Dios se revela o se manifiesta, el hombre se echa a temblar y se asombra. Es que las mujeres reaccionen así es normal porque están ante algo que les desmonta. El joven de blanco, ¿vale? Si os acordáis, remitimos a él cuando hablamos del que salió corriendo, de Gesemaní y demás. Pues es curioso porque hay unas ciertas semejanzas. Aquí no se le llama ángel, sino que se le llama joven, igual que al joven de Gesemaní. Aquel iba envuelto solo con una sábana, aquí va con una túnica, pero ambos la imagen es un joven de blanco. Sin embargo, hay también sus diferencias. Aquel se va desnudo porque huye, este permanece vestido. Aquel está en movimiento alejándose y este permanece sentado con autoridad para hablar. Fijaos que se crea un juego entre aquel discípulo que en la dificultad huye y aquí de alguna manera se nos está indicando hay una nueva oportunidad para ser discípulo. Vuelve a aparecer este joven de blanco sentado para que escuchemos su mensaje, donde se nos va a dar la clave de cómo hacer el examen de recuperación del discípulo. ¿Y a quién va dirigido este mensaje? Pues en parte, ir a sus discípulos y a San Pedro, que es el que más constancia tenemos de que la ha liado como discípulo, porque la ha negado 3 veces, ¿no? Y transmítele el mensaje, ¿no? Entonces, la escena central, la clave que nos va a dar es cómo hacer el examen de recuperación de discípulo. Perdonadme la nomenclatura, pero creo que es muy gráfica, ¿no? Todos hemos fallado en el ser discípulo de Jesús y en dificultades, en tentaciones, le hemos fallado. Entonces, ahora se nos propone cómo volver a ser discípulo, cómo renovar nuestro destino. ¿Bien? Vale, el mensaje del ángel resulta que son 2 mensajes en uno, ¿no? Estaba de oferta, ¿no? Entonces, si lo leemos, encontramos, primero, dirigido a las mujeres, no os asustáis, buscáis a Jesús de Nazaret el crucificado, ha resucitado, no está aquí, y la prueba y la constatación, mirad, que vais a ungir, sí, no está, ¿no? Y luego un mensaje en el que ella se convierte en mensajero, pero va dirigido a los apóstoles. Pero id a decir a los discípulos y a Pedro que él os precede en Galilea
allí lo veréis como os digo. Mirad, ambas mensajes comienzan con un mandato. En el caso de las mujeres, señalad, quieta, no os asustéis, no tengáis miedo. En el caso del segundo, en positivo, id a decir. Segundo, una frase introductoria, como que pone un poco en contexto de: ¿buscáis a Jesús de Nazaret el crucificado? Sí, claro, venimos a ungirle a los discípulos y a Pedro. Vale, el mensaje es para... y me da como una información importante. Luego la afirmación clave: ha resucitado. Y en el segundo caso, os precede y viene completado. No está aquí porque está allí, en Galilea, ¿vale? ¿Veis la conexión entre ambos? Y luego como un signo o una prueba de esto que se acaba de decir. Ha resucitado y no está aquí, miradlo. ¿Que os precede en Galilea? Si os lo había dicho. Les pone como una prueba que corrobora el mensaje. ¿Bien? No sé cómo voy de tiempo, pero seguro que mal. Fatal. ¿Vale? Entonces me voy a centrar simplemente en la parte central. Vale. El no os asustéis, pues obviamente la reacción típica de este mensaje es el miedo y el temblor, pues es calmar, ¿no? Lo mismo le dice también el ángel a la Virgen: no temas, María, ¿no? Pues, la indicación típica ante una angelofanía o teofanía. Después, el objetivo perseguido: buscáis a Jesús de Nazaret el crucificado. Lo estaban buscando para ungir. Y aquí se dan cuenta de: ¡hala! Este inconveniente sí que no contábamos con él, ¿no? Pero fijaos que cuando describe a Jesús, lo describe como aquel que tiene las huellas de la pasión. Que Cristo haya resucitado no borra la pasión. De hecho, viene descrito como el crucificado, como el fracasado. De hecho, Nazaret es un pueblo minúsculo que no aparece en la Biblia y es signo de fracaso, ¿no? Así se lo dice Natanael a Jesús. De Nazaret puede salir algo bueno. Y luego crucificado: maldito aquel que cuelga de un madero. ¿Buscáis al fracasado? Y ahí viene el mensaje que adquiere todavía más plenitud, ¿no? Ha resucitado. ¿Vale? Aquí es importante dos cosas. Uno es el orden, como dice las cosas, y otro es el verbo que se emplea, ¿vale? El verbo que se emplea, ha resucitado, no es que ha vuelto a la vida o que ha revivido, sino que ha vuelto a la vida pero para no morir, ¿vale? O sea, es resurrección fuerte, si no sería ha revivido. No, ha resucitado, ¿vale? Esto, como lo usamos en el lenguaje nuestro, lo entendemos, ¿no? Lázaro revive, Cristo resucita. Y el segundo es el tema del orden, porque aquí el mensaje importante es la resurrección. Que el sepulcro esté vacío no prueba la resurrección. Ahora, si Cristo ha resucitado, el sepulcro tiene que estar vacío, ¿no? Pero lo importante no es que el sepulcro está vacío y si lo veo ya creo que ha resucitado. Lo importante es que ha resucitado y luego tengo pruebas. Bien. Entonces, este orden, que primero diga resucitado y luego está vacío, me hace caer en la cuenta de lo realmente importante. Y en el caso de los discípulos me centro en el precede, ¿vale? Este precede puede tener un sentido cronológico o locativo. Es decir, ahí va delante de mí o se me han adelantado, ha llegado antes que yo. Vimos que es un verbo típicamente discipular. Y cuando Jesús dice lo de me veréis en Galilea, la imagen que usa es la del pastor. Heriré al pastor, se dispersarán las ovejas. Y es que el pastor es el que va delante y las ovejas van detrás. Esto adquiere su plenitud de sentido con el lugar que se indica, Galilea. Porque en Galilea es donde Jesús llama a los discípulos y donde comienza todo. ¿Y cómo les llama? Venid detrás de él. Entonces, si él ahora va delante,
los discípulos vuelven a ser discípulos y entran. Este es el mensaje de cómo hacer el examen de recuperación. Vuelve al principio y ocupa el lugar que te compete. Ve detrás de Jesús. Es como una indicación también al lector. Dice, ¿tú también la has liado como San Pedro y compañeros mártires? Pues ahora vete al inicio del Evangelio a Galilea, es decir, vuelve a leerlo, pero desde esta perspectiva, que ha resucitado, que seguro que lo vas a leer distinto y vas a afrontar las dificultades y las oscuridades de una manera distinta. Entonces, se nos invita a volver a nuestra vida cotidiana y a recorrer el camino discípulo, pero con este convencimiento de que ha resucitado. ¿Bien? Y por último, la paradoja de la reacción de las mujeres. Ellas han sido las discípulas fuertes que se han mantenido en el momento difícil de la vida. Llegan y huyen como los discípulos y se callan. Entonces la pregunta del millón, ¿por qué callan? Pero si es el mensaje que hay que anunciar a todo el mundo, ¿no? Y aquí salen tres enseñanzas, ¿no? La segunda la digo porque muchos comentarios la ponen, a mí no me convence en absoluto, pero bueno, primero, todo discípulo es falible, incluso las que han estado en las malas. También, las mujeres fallan en su ser discípulo. Así que, ¿qué tienen que hacer? Volver a Galilea e ir detrás de Jesús. Segundo, no, es que las mujeres se callan porque son obedientes y Jesús había dicho, no digáis nada de esto a nadie, ¿vale? Pero el secreto mesiánico que San Marcos insiste tenía una fecha de caducidad, hasta que resucite. ¿Ahora es cuando no hay que callar? ¿Por qué había que callar antes? Porque se podía malinterpretar determinadas afirmaciones acerca de la identidad de Jesús, pero es que ya se ha revelado, es que lo ha dicho él, yo soy, y lo ha dicho el centurión, culminando, o sea, ya sabemos quién es, ya, ¿por qué nos vamos a callar ahora? ¿No? Entonces, a mí no me encaja mucho, pero bueno, ¿no? Entonces, eran obedientes al secreto mesiánico, que ya ha caducado, o sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Y segundo, y tercero, el miedo, siempre que aparece descrito en San Marcos, y aquí están llenas de miedo y se insiste que estaban, 2 o 3 veces lo dicen, que estaban llenas de temor y temblor, tiene una doble reacción. Una es el santo temor, y entonces despierta la adoración. En el caso de San Pedro, cuando calma la tempestad, ¿no? Y camina sobre las aguas, apártate de mí que soy un pecador, ¿no? Pero es la adoración, Señor, apártate de mí que soy un pecador, ¿no? Es como un gesto de adoración, ¿no? Pero en otras ocasiones, ante el miedo, la reacción es el silencio. Entonces, es una reacción normal ante la manifestación de lo divino. Y esto nos da una clave, y es que para creer en la resurrección no basta que querramos mucho a Jesús y vayamos de mañana al sepulcro y nos esforcemos por comprender todo lo que ha pasado, es necesaria la fe. Los solos esfuerzos humanos no bastan para reconocer a Cristo resucitado. Por eso las mujeres callan, porque falta que se avive esa fe y se conviertan en cristianos. Bien, lo vamos a entender ahora mejor. Bien. Y las apariciones, vamos hiper rápido, ¿vale? El esquema común, iniciativa Jesús. En el caso de la aparición, bueno, detrás de cada una de ellas hay un texto base, aquí sería Juan 20. Se relata lo mismo, pero en Juan 20, ¿quién es la que da el primer paso? María, que va al sepulcro, que se asoma, ve a los ángeles, se gira, ve al hortelano. La que corta el bacalao es María Magdalena. Aquí no, aquí es Jesús se apareció a María. Entonces, el que toma la iniciativa en San Marcos es Jesús, que viene a mi encuentro, reforzando esto que os he dicho. Es decir, no soy yo el que a base de buscar y buscar y buscar, pues entonces ya me doy cuenta que ha resucitado, sino que es Él el que viene a mi encuentro y entonces mi vida cambia. ¿Bien? Segundo, se nos da una descripción de María Magdalena. Interesante. Es
de la que se habían expulsado 7 demonios. ¿El demonio es de fiar? No, ¿verdad? Entonces, si el demonio te dice... Fácil, ¿no? Si el demonio te dice... bébete esta botella de agua que te va a sentar muy bien, ¿te la beberías? Pues si nos está describiendo a María Magdalena como de la que habían salido 7 demonios y llegan los discípulos y dice que Jesús ha resucitado, que me lo he encontrado, ya encaja porque no se la cree mucho, ¿no? Porque no es muy de fiar, ¿no? Conclusión, ¿cómo termina esta primera aparición? Con incredulidad. No se aviva la fe, no se lo cree. Siguiente aparición. A los que iban caminando por el camino, ¿vale? Ya directamente lo he puesto los de Maús porque evoca lo que evoca, ¿no? La iniciativa de Jesús, igual, aquí van los dos caminando, alejándose, tal, Jesús hace el encontradizo, tal, ellos son los que le preguntan, tal, y al final descubren a Jesús resucitado. Aquí no, aquí Jesús se les apareció en forma distinta. ¡Pum! Ahora, aquí los detalles y la descripción no está en ellos dos, porque el testimonio de 2 varones es válido, sino, entonces no hay manera de tumbarlo. Con María Magdalena era fácil, 1, mujer, y luego encima 7 demonios, pues fácil tumbarlo, ¿no? En este caso no es tan fácil, ¿no? Ahora, ¿dónde centra San Marcos la atención? En la descripción de la aparición. Se apareció de forma distinta. ¿A qué forma distinta se está refiriendo? Lo sabemos por San Lucas, San Marcos lo dice, a la forma eucarística. Jesús les reconoce, se les abrieron los ojos, vivo resucitado, bajo la apariencia de pan y vino. Reacción de los discípulos, tampoco. En forma distinta, como tampoco. Y mira que aquí el testimonio sí que es de fiar. Se ha dado un paso por encima, pero... Vale, si os dais cuenta, vamos haciendo un camino de cómo ser discípulo hoy. Con María Magdalena dice que Jesús cuenta con cualquiera, por pequeño, inútil, torpe, poco fiable que sea. Segundo, me puedo encontrar con Cristo resucitado en forma distinta, donde en la Eucaristía. Y tercero, se aparece a los discípulos. Y entonces, aquí empieza por el final, ¿no? Vaya, vaya, con que no habéis creído. Y hace el diagnóstico. Se debe a la dureza de vuestro corazón. Como ya sabemos la medicina, que es recordar, y ya os lo he dicho antes, Jesús obvia ese momento, ¿no? Pero hubiera dicho, no os acordéis cuando os dije, no, o sea, lo que tocaba, ¿no? Pero lo omite porque ya sabemos cuál es la medicina y ya lo podemos hacer nosotros, ¿no? Y viene la misión directamente, ¿vale? La misión tiene 2 partes. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a la creación, ¿vale? Me quedo con estas 2 palabras, Evangelio y creación, porque conectan con todo el Evangelio de San Marcos. Si os acordáis, el título era Comienzo del Evangelio de Jesús, el Hijo del Mesías, el Hijo de Dios. Ahora lo que hay que anunciar es este Evangelio. ¿Cuál? El que ha aprendido haciendo este recorrido de discípulo y el que he ido conociendo y profundizando en quién es Jesús, que es el Mesías, el Hijo de Dios, muerto y resucitado. Entonces, para ser testigo, lo que tengo que anunciar es este Evangelio que acabo de aprender. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el Evangelio? Lo acabamos de terminar, ¿no? Entonces se crea como una inclusión que dice, aquí comenzaba, aquí termina el Evangelio, ya lo tienes. Y segundo, a toda la creación, ¿vale? San Mateo, que es el otro pasaje donde aparece el mandato misionero al final, dice a todas las gentes. A ver, pues hombre, la creación, yo le digo, que Cristo ha resucitado, y me da que la botella tampoco va a racionar mucho, ¿no? Como que él es un poco indiferente. Pero para San Marcos, si os acordáis, la creación está también afectada por el pecado. Esto se veía muy bien en cuando calma la tempestad.
todos los verbos que se emplean son los típicos de un exorcismo. Es más, a la tempestad le dice, ponte el bozal, cállate, ¿no? Que es el mismo verbo que se usa para el endemoniado de la sinagoga de Cafarnaúm. Cállate. Entonces, ¿por qué Jesús trata a la creación como un endemoniado? Porque la creación, a causa del pecado, está de alguna manera afectada o bajo las fuerzas del mal. Entonces, ahora el Evangelio es el antídoto que se dirige no solo al hombre, sino también a la creación a la que le ha afectado el pecado. ¿Bien? Entonces, ¿se entiende? Y esto es otra prueba más de que es de San Marcos, porque estas dos ideas son suyas, ¿no? Se nos ponen dos condiciones para ser salvados: creer y bautizarse, que son las dos claves que hemos ido desarrollando a lo largo de todo el Evangelio. La fe es el aceptar, el conocer, el profundizar quién es Cristo, ¿no? La clave cristológica, y el bautismo es el comenzar un camino de seguimiento de Cristo, ¿no? La clave discipular. Entonces, van las dos de la mano y también muy típico marcado. Signos que acompañan, ¿no?, a la predicación. Se nos enumeran 4. Expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, aunque beban un veneno mortal no se les hará daño, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Si os dais cuenta, estos 4 signos van mermando la fuerza del mal. La primera es el mal en persona, demonio. La segunda es el daño más fuerte que hace el mal en el hombre, que es el pecado, el odio, la soberbia. ¿Cuándo se surgen las lenguas? La soberbia de Babel. Entonces, si se hablan nuevas lenguas, se pone el antídoto al pecado de soberbia, de autosuficiencia. Entonces, el mal del pecado también queda vencido. Siguiente, aunque beban un veneno mortal, no les hará daño. Siguiente consecuencia del pecado y del mal, la muerte, pues ya no. Aunque lo beban, ya no hay, ¿no? Y por último, la debilitación o debilitamiento de las fuerzas naturales, la enfermedad, tampoco. Entonces, el mal queda vencido en todas sus manifestaciones, de la más, la personal, a la menos, la enfermedad. Y por último llega la ascensión como cumplimiento de las palabras que ya os había dicho, cumplimiento definitivo, veréis al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo, y aquí comienza el discipulado 2.0. Entonces los apóstoles empezaron a predicar y Dios les acompañaba con los signos, corroboraba su predicación con los signos que lo acompañaban. ¿Por qué digo discípulo 2.0? Porque el discípulo 2.0 no consiste en ser un superhéroe. Hemos dicho que el discípulo es falible. Hasta las mujeres que se empadronan, al final la lían. La clave del discipulado es dejar que Dios sea el protagonista. Yo cumplo la misión que Él me ha confiado y Él hace el resto. El que confirma la palabra con los signos es Dios. Los signos no lo hacen los apóstoles, los discípulos. O sea, ser discípulo no es hacer grandes cosas, es que Dios las haga porque yo soy dócil a su mandato. Bien. Conclusiones. La primera parte nos hablaba de la necesidad de la fe para ser discípulo. Esta segunda parte nos habla que el protagonista de un verdadero discipulado es Cristo, ¿no? Como se dice de San Juan Bautista, que Él brille más y yo menos. Pues espero que San Marcos, este recorrido por el Evangelio, nos haya ayudado a conocer más a Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y también a recorrer este itinerario tan fenomenal que San Marcos nos propone, aprendiendo a ser cada vez mejores discípulos, dejando que Dios sea el protagonista de nuestras vidas. Agradezco muchísimo, justo, está muy bien. Agradezco muchísimo a Rubén
tan bien documentadísima exposición, ¿no? y erudita, ¿no? Que creo que nos ayuda mucho, ¿no? Yo esta Navidad hice un intento de comprender un poco todo el tema de la resurrección en San Marcos y dije, pues si aquí no dice nada, ¿no? Uno se acerca, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Cuando uno desde tantas horas de estudio, ¿no? de la Sagrada Escritura se acerca, vaya si salen cosas, muchísimas cosas. Bien, pues nos quedamos, como es costumbre, con la buena noticia de la resurrección, ¿no? Y con ese gozo acabamos nosotros también de terminar las fiestas de Pascua y todavía llevamos ese gozo propio del que durante 50 días ha estado haciendo memoria de la resurrección de Jesús. Y no nos queda más que compartir el cafetillo que tenemos preparado hoy, ¿no? A la gente fiel hay que premiarla, ¿no? Sobre todo con las alabanzas y el cariño del corazón, pero eso también se concreta en alguna cosa. Entonces, bueno, ahora si queréis pasamos al comedor, compartimos y planteamos ya qué vamos a hacer para el año que viene, ¿no? Terminar un curso nos pone en marcha, ¿no? Creo que toca Lucas, pero tenemos también que ver un poquito el tema de horarios y de días. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos.